Buenos días, en este vídeo voy a explicar los criterios de divisibilidad. La forma de comprobar si un número es divisible exactamente por otro es realizar la división y ver el resto. Algunos números tienen una forma más fácil de verlo. Criterio de divisibilidad del número 2. Cualquier número que termine en 0, 2, 4, 6 u 8 se puede dividir por 2 de forma exacta. Veamos si estos números son divisibles por 2 de forma exacta, dando resto 0. 135. No. Ha de terminar en alguna de estas cifras y este número termina en 5. 624 termina en 4. Lo podemos dividir por 2 de forma exacta. 427 termina en 7. No es una de estas cifras, por tanto, cuando lo dividamos por 2, no nos dará 0 de resto. No tendrá una división exacta. 158, sí. Termina en 8, por tanto, al dividirlo por 2, su resto será 0 y tendrá una división exacta. 1460. 0, también división exacta por 2. 3249. No. El 9 no pertenece a una de estas terminaciones, por tanto, cuando dividamos 3249 por 2, la división no será exacta. Para el 5 sucede algo parecido. Cualquier número que termine en 0 o en 5 es divisible por 5 de forma exacta. O sea, lo podemos dividir y nos dará resto 0. 135, sí. 624 termina en 4, no es ni 0 ni 5, por tanto no. 1460. Sí. 3249. Termina en 9, no es 0 ni es 5. Cuando dividamos este número por el 5, nos dará un resto distinto de 0. Solo estamos buscando números que al dividir por 5 nos dé resto 0. Son aquellos que terminan en 0 o en 5. Y 427 no. Aparte del 2 y del 5, existen más criterios de divisibilidad. Aquí tenemos dos criterios más de divisibilidad. Criterio de divisibilidad del 3. Si la suma de las cifras de un número es múltiplo de 3, ese número será divisible de forma exacta por el 3. Apliquemos esto a un ejemplo. 351. Para ver si este número
se puede dividir de forma exacta por 3, primero sumamos sus cifras. 3 más 5, 8, más 1, 9. ¿El 9 pertenece a la tabla del 3? Sí. Por tanto, el 9 es un múltiplo del 3. Si el 9 es un múltiplo del 3, 351 lo vamos a poder dividir por 3 de forma exacta. 462. Para saber si se puede dividir por 3, lo primero que hacemos es sumar sus cifras. 12. ¿El 12 está en la tabla del 3? Sí. Por tanto, 462 se puede dividir de forma exacta por 3. Recordad que para ver si un número es divisible por 3, lo que hacemos es sumar sus cifras. Y ver si el resultado de la suma de sus cifras está en la tabla del 3. 7 no pertenece a la tabla del 3. Por tanto, 133 no es divisible por 3. $5.637. Un número un poquito más largo. Haremos como siempre. Sumamos sus cifras y nos da 21. 21 pertenece a la tabla de multiplicar del 3. Por tanto, 21 es un múltiplo del 3. 5.637 se puede dividir por 3 de forma exacta. Y un último criterio de divisibilidad. Criterio de divisibilidad del 11. Si la suma de las cifras en posiciones pares menos la suma de las cifras en posiciones impares es 0 o múltiplo de 11, es divisible de forma exacta por 11. Este criterio yo no lo aplicaría. Si queréis saber si un número es divisible por 11, mejor hacer la división. Vemos el resto y sabremos si es divisible o no es divisible. Pero utilizaré este criterio. Dice la suma de las cifras en posiciones pares, el 3 y el 7. Suma de las cifras en posiciones impares, 4 y 6. Ahora resto 10 menos 10, 0. Si la suma de las cifras de posiciones pares menos las de posiciones impares es 0, o múltiplo de 11, en nuestro caso 10 menos 10 es 0, 7.634 lo podremos dividir por 11 de forma exacta. Como veis, es un método complejo y que os puede llevar a error. Sigo recomendando hacer la división. 72.314. Sumamos las cifras de posiciones pares, 1 y 2. Sumamos las cifras de posiciones impares, 4, 3 y 7. $14. Restamos 14 menos 3,
11. Como la diferencia es 11, 72.314 sí es divisible por 11. Veamos para terminar el vídeo un ejercicio. Para terminar el vídeo realizaré este ejercicio. Escribe números que sean divisibles por 2. Para que un número sea divisible por 2, tiene que terminar en 0, 2, 4, 6 u 8. Aquí tenemos uno que termina en 4, uno que termina en 6, otro que termina en 8. Que sean divisibles por 5. En ese caso deben terminar en 0 o en 5. Termina en 0, termina en 5, termina en 5. Número que sea divisible por 3. La suma de sus cifras debe ser múltiplo de 3. 2 más 3, 5, más 1, 6. El 6 pertenece a la tabla del 3. Por tanto, este número será divisible por 3. 2, 2, 3. 2 y 2, 4. 4 y 3, 7. 7 no está en la tabla del 3. El más cercano sería el 9. Pues le pongo otro 2 más. 2 y 2, 4. Y 3, 7. Y 2, 9. 9 sí está en la tabla del 3. Por tanto, el 2232 será divisible por 3. Que sean divisibles por 11. En este caso vamos a usar un truco. Cualquier número de 4 cifras iguales es divisible por 11. Cuando busquéis un número divisible por 11, recordad, cualquier número de 4 cifras iguales será divisible por 11. Y con esto termina nuestro vídeo. Si te ha gustado, dame un like.